Buenas noches, señor comisario. Muchísimas gracias por venir. Que ahora le cede el relevo a su colega. È lui? Sì. Adesso l'ordine del giorno reca. Según el orden del día, pasamos a la declaración del vicepresidente de la Comisión y alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad acerca de la situación en Venezuela. Buenas noches, señor comisario, bienvenido. Está con nosotros el señor Stylianides, en nombre de la Comisión, representando al alto representante de Política Exterior. Tiene usted la palabra, señor Stylianides. Honorable members of the European Parliament. Señor presidente, señorías, estoy hoy aquí en representación de la alta representante Federica Mogherini, ya que los acontecimientos recientes en Venezuela, el arresto y detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, la semana pasada, y las acusaciones de malos tratos a Leopoldo López y a otros líderes de la oposición en la cárcel, así como a los estudiantes que participaron en las protestas del año pasado, son absolutamente inaceptables. El año 2015 es un año electoral en Venezuela, con elecciones legislativas previstas para el segundo semestre. Es importante que la Unión Europea y la comunidad internacional apoyen el proceso democrático y a las instituciones del país. Ahora bien, la contrapartida es que se espera que en un año electoral el gobierno en el poder haga todos los esfuerzos necesarios para demostrar que el respeto de los principios democráticos es prioritario de cara a las elecciones. El gobierno tiene que confiar en la sabiduría del electorado para evaluar su actuación y votar según estimen. De la misma forma, los ciudadanos de Venezuela tienen que esperar que las próximas elecciones sean justas y transparentes. Dentro de este contexto, el encarcelamiento de los distintos políticos y la restricción que se ha aplicado a la libertad de expresión son algo que tenemos que deplorar. Tenemos, asimismo, que manifestar nuestra preocupación por la polarización y el aumento de la violencia y los distintos incidentes que se han registrado en el país. Los líderes de la oposición, los miembros de la oposición, los estudiantes y la sociedad civil tienen que trabajar en conjunción para conseguir alcanzar un diálogo pacífico y para que se condene la violencia y se pueda superar esta situación. Es preocupante que la reconciliación tan esperada no haya avanzado. Es el gobierno el que tiene que tomar las medidas necesarias para conseguir frenar esta escalada y esta polarización con una situación en la que se permita volver a restaurar el diálogo. Vamos a seguir muy de cerca la situación de los políticos de la oposición, así como de los estudiantes que han sido acusados al mismo tiempo, y vamos a volver a hacer un llamamiento para que se respete plenamente el principio de presunción de inocencia y el poder tener un juicio justo. Si las acusaciones no son claras,
aquellos que han sido detenidos tienen que ser liberados sin más, sobre todo si tenemos presente que Venezuela se ha enfrentado no solo a este clima, sino asimismo a problemas de seguridad y sociales especialmente graves. Esto incluye un aumento de la inflación. Según el Banco Central de Venezuela, la inflación general ha alcanzado, mejor dicho, el 68,5% en diciembre del año pasado, y la inflación en los productos alimentarios es de más del 100%. Además, cada vez hay más escasez para productos básicos, lo que hace que aumenten las tensiones sociales y que se haya disparado el crimen y la inseguridad. Además, la caída de los precios del crudo va a aumentar las dificultades y va a poner en tela de juicio la capacidad del Estado para poder cumplir los objetivos previstos para el año 2015. Con este telón de fondo, acogemos positivamente las ofertas que han hecho los distintos socios de Venezuela para poder facilitar las conversaciones. Valoramos muchísimo, además, el papel que ha desempeñado hasta ahora Venezuela al contribuir a la integración regional. Tiene un gran potencial para la contribución al crecimiento general y a la prosperidad. Gracias. Gracias, comisario. Adesso apriamo il dibattito. Gracias, señor comisario. Vamos a iniciar el debate. Y tiene la palabra en nombre de los grupos políticos. Primero, el señor de Grandes Pascual, en nombre del Partido Popular Europeo. 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias también, señor vicepresidente de la Comisión. Sus palabras han sido valientes y me quedo con la expresión que ha utilizado para calificar lo que está ocurriendo en Venezuela. Inaceptable. Yo sin duda lo suscribo. Señor presidente, de nuevo y tristemente el Parlamento Europeo tiene el deber de ocuparse de nuevo de Venezuela. Cuando se cumple, señorías, un año de encierro de Leopoldo López en las mazmorras bolivarianas, junto a más de 60 personas, entre opositores y estudiantes, en iguales circunstancias. Cuando Manu Militari se detiene, se golpea y se encierra al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, ¿puede este Parlamento guardar silencio? Ni puede ni debe, a mi juicio. Debemos de nuevo alzar la voz, desde el respeto, por supuesto, al pueblo venezolano, pero condenando sin paliativos la conducta del presidente Maduro. En estos momentos se prepara a retirar la inmunidad al diputado Julio Borges, al que ya agredieron en la propia Cámara ante la pasividad de su presidente, Diosdado Cabello. El siguiente paso pudiera ser el encarcelamiento de María Corina Machado. Hoy mismo nos llega la invasión de las sedes del COPEI. Hoy también los medios de comunicación de todo el mundo se hacen eco de la noticia de la muerte de un joven de 14 años. Ha muerto de un balazo, y aun sin imputar a nadie en concreto la autoría, esto podía ocurrir, era previsible que ocurriera. ¿Por qué se autorizó el empleo de fuego real para reprimir manifestaciones? También esta muerte se quiere cargar en la cuenta de la oposición, como se hizo con Leopoldo López. Señorías, existen más que indicios de que el presidente Maduro, con sus acusaciones imaginarias de que existen intentos de golpe, suspenda las libertades y las próximas elecciones parlamentarias. Hago una llamada a los países amigos, como lo ha hecho el señor vicepresidente, y a los vecinos de Venezuela, para que impulsen la cordura e impidan este acelerado proceso de involución. El Servicio Europeo de Acción Exterior debe desplegar sus buenos oficios y la rotunda denuncia a tantos desmanes antidemocráticos debe ir acompañada de cuantos movimientos sean precisos para preservar las libertades individuales y colectivas en claro riesgo en ese querido y gran país que es Venezuela. En el Pleno de Estrasburgo tendremos tiempo de analizar el contenido y el alcance de la resolución. Será adecuada a lo que vaya ocurriendo de aquí a entonces. En todo caso, pido con la solemnidad y firmeza que merece el caso la inmediata liberación de Leopoldo López, la puesta en libertad también de Antonio Ledezma. Hago una llamada de alerta para que se respete la inmunidad parlamentaria de Julio Borges, de Primero de Justicia. Presidente Maduro,
El mundo entero está pendiente de sus comportamientos. Ojalá comprenda que debe estar a la altura del gran pueblo que preside. Nadie prepara un complot contra su régimen. Respete las reglas y deje a la voluntad popular que se pronuncie en las próximas elecciones, que no deben ser cercenadas y que pueden ser naturalmente la solución a este mundo caótico. Muchas gracias. Grazie. A nome del grupo de... En nombre del grupo SID, el señor Francisco Asís, 3 minutos. Señor presidente. Gracias, presidente. Señor vicepresidente de la Comisión, señorías, una vez más nos llegan noticias preocupantes de Venezuela, donde la crisis política se ha agudizado muchísimo los últimos días. Tenemos que lamentar en la ciudad de San Cristóbal la muerte de un adolescente de 14 años que ocurrió el martes en circunstancias no esclarecidas. Se dice que fue víctima del disparo de un policía. Sigue habiendo antagonismos entre el Gobierno y la oposición que apuntan hacia un punto de no retorno. Nosotros, como eurodiputados, tenemos que intentar hacer una evaluación serena y constructiva de esta situación que angustia a los venezolanos y que representa un foco de inestabilidad en Latinoamérica. Tenemos que, en principio, hacer un llamamiento a que ambas partes respeten escrupulosamente el orden constitucional venezolano, que el Gobierno electo mantenga el calendario electoral y que se convoquen elecciones legislativas, tal y como está previsto, hasta finales de este año. La oposición tiene que poder, además, defender su proyecto alternativo dentro del marco de la constitucionalidad y el respeto de las reglas democráticas. Sabemos, en todo caso, lo compleja que es la situación en el país. A raíz de las manifestaciones de febrero de 2013, en las que hubo 43 muertos, hubo conversaciones entre el Gobierno y la oposición, y fue la oposición, con enormes tensiones internas entre una fase moderada y una fase más radical, la que al final decidió abandonar las conversaciones. En este momento tenemos que condenar sin paliativos los métodos utilizados por el Gobierno venezolano, que son contrarias a las reglas de convivencia democrática y al respeto a la oposición y a la diversidad ideológica. Estos métodos han supuesto graves violaciones de los derechos humanos, que han sido además condenados por Naciones Unidas, Human Rights Watch y por la Comisión Interamericana de los Derechos del Hombre. Como sabemos, tiene compromisos Venezuela como miembro del Mercosur que no puede dejar de respetar. Tenemos que condenar asimismo la actuación de las fuerzas del orden a la hora de reprimir a los manifestantes. Son muchos los que tienen que ser investigados, sobre todo si tenemos presente que el 28 de enero el Gobierno permitió que el ejército pudiese utilizar armas de fuego para frenar las manifestaciones. Tenemos que condenar asimismo que se haya frenado la actuación de las fuerzas de la oposición después de la actuación de Maduro, y ahora mismo después de que se haya detenido al alcalde de Caracas por haber firmado un acuerdo de transición que, según fuentes opuestas al Gobierno, hacen que quiera hacerse con el poder de manera no democrática. No se puede permitir ese tipo de conclusión. Tampoco ayuda nada que se esté lanzando teorías conspiradoras sin una teoría de fondo y con una actuación imperialista por parte de Estados Unidos que no permiten resolver el problema. La situación es bastante grave y para resolverla, además de la contribución de toda la sociedad y de todos los actores políticos, tienen que participar la UNASUR, la Organización de Estados Americanos, y el Mercosur, pero es fundamental también que pueda participar la Unión Europea y en concreto este Parlamento. Quisiera, por lo tanto, decir que el Parlamento Europeo no puede dejar de lado asumir sus responsabilidades y tiene que encontrar el máximo consenso posible para ver cómo concluir un problema tan grave como este que afecta a un país amigo como Venezuela. A nome del grupo... En nombre del grupo ECR, señor Tannock, 1 minuto. Señor presidente, hace 2 días, sencillamente, un chaval de 14 años de la ciudad de San Cristóbal murió. Ayer, pues, protestas contra el gobierno y se le mató por la policía de forma brutal. Y yo lo lamento muchísimo y así se lo digo a su familia. Tuvo la audacia también de mandar a 43 otras personas que protestaban al presidente Maduro y finalmente a
metido en la cárcel al señor Ledezma acusándole de un golpe de Estado, de intento de golpe de Estado, y hay otra serie de opositores que han sido metidos en la cárcel por las mismas razones. Verdaderamente están siendo oprimidos los medios de comunicación y la población venezolana por el señor Maduro, y la Unión Europea tiene la obligación sencillamente de defender la democracia democrática, lo que queda ahí está, y verdaderamente el modelo chavista de izquierda, que está instaurado también por el modelo cubano de la dictadura castrista, verdaderamente es una amenaza para toda América Latina. Gracias. Muchas gracias. El señor Maura Barandiarán, 2 minutos. En nombre del Grupo ALDE. Gracias, presidente. El pasado mes de diciembre, el Pleno de Estrasburgo aprobó una resolución de urgencia sobre el caso de Venezuela. Sirvió para poco. Hoy tenemos que volver sobre el debate y el próximo mes aprobaremos otra resolución. Sirvió para poco porque el régimen chavista está protagonizando ahora por su continuador Maduro y se está radicalizando, si cabe, aún más. Leopoldo López ha cumplido 1 año en la cárcel. María Corina Machado continúa desposeída de sus derechos como representante parlamentaria de los ciudadanos. Ahora Maduro ha detenido al alcalde de Caracas acusándole de intento de golpe de Estado, y ayer mismo un niño de 14 años ha muerto en una manifestación. Ha servido para poco, quizás porque esta resolución, sin embargo, dura y exigente, tiene como contenido solamente las palabras, y las palabras se las lleva el viento, como decimos en España. Palabras contra agresiones de un régimen contra su pueblo, agresiones que tendrán, sin lugar a dudas, lamentablemente continuidad, porque Venezuela no puede gestionar la mala conducción de la política y la economía, que es intolerancia política e incapacidad económica. En un momento en el que ya no tiene dinero para comprar voluntades, para comprar a los medios de comunicación críticos, para contentar a sus aliados y a sus propios dirigentes. Solo le queda la represión. Y la represión, la crisis económica, la delincuencia, el crimen, los comandos paramilitares, todos esos factores nos indican que en Venezuela se están dando todas las condiciones para que exista un conflicto civil. Y Europa debe alzar la voz y concretar la eficacia de su política en la adopción de sanciones que obliguen al gobierno de ese país a que modifique su actitud. Llamo a la adopción de una verdadera posición común de la Unión Europea respecto de Venezuela, caracterizada de una parte por una política de sanciones para el caso de que su gobierno no cambie, pero también de ayuda si el gobierno rectifica. Y me temo, queridos colegas, que nos queda poco tiempo si queremos evitar que la situación pase de la gravedad a la irreversibilidad. Muchas gracias. Grazie. A nome del Gruppo della GUE, l'onorevole. En nombre del Grupo GUE, el señor Couso Permuy, 1 minuto y medio. Presidente, me sorprende la obsesión con Venezuela en asuntos de derechos humanos, curiosamente siempre en años electorales. A pesar de que el gobierno venezolano ha ganado elecciones auditadas internacionalmente, estamos asistiendo al intento de la derecha más extrema de derrocar por medio de la violencia a los gobiernos legítimos. En 2014 fue el Plan La Salida, en el cual se emplearon paramilitares y estudiantes armados, 43 muertos. El gobierno impulsó una mesa de diálogo auspiciada por UNASUR. Ninguno de ustedes apoyó este intento de rebajar la tensión. Este febrero hemos asistido al desmontaje de un golpe de Estado, la llamada Operación Jericó, que iba a bombardear objetivos civiles, incluyendo medios de comunicación. En el marco de esta investigación dirigida por la Fiscalía venezolana es cuando se detiene a Antonio Ledezma, no sin orden judicial y no con violencia, lo hemos visto en un vídeo, a pesar de las mentiras de los grandes medios de comunicación. Dejen de ingerir en los asuntos internos de Venezuela, dejen de trabajar a UNASUR, que mandará, a petición del presidente Maduro, a los cancilleres de Colombia, Brasil y Ecuador, y convenzcan a sus amigos de que vayan a las elecciones legislativas o al revocatorio, que tienen posibilidad de ir, para conseguir lo que no se puede conseguir jamás con la violencia. En nombre del Grupo de los Verdes, el señor Urtasun, 2 minutos. Miren, a nadie le gusta ver cómo se detienen a cargos electos, en este caso sea el alcalde de Caracas o quien sea. Entonces,
Evidentemente pedimos a las autoridades venezolanas, como no podía ser de otra manera, que se esclarezcan cuanto antes las acusaciones graves contra el señor Ledezma sobre su posible participación en la preparación de un golpe, garantizando un procedimiento judicial justo y respetando sus plenos derechos fundamentales. Dicho esto, quiero recordar que en Venezuela la violencia se agrava, entre otras cosas, por la existencia de una parte de la oposición que pretende no hacer caer al gobierno en las urnas, sino en las calles y a través del sabotaje. Y esto, a partir del resultado de las elecciones en 2013, en algunos momentos se ha agravado. Como señala el comunicado del secretario general de UNASUR, el señor Samper, que hizo un comunicado recientemente en los últimos días, las salidas, abro comillas, que se examinen y acuerden para apoyar al pueblo de Venezuela tienen que ser democráticas, pacíficas y ajustadas a la Constitución y a las leyes. La pregunta que yo quiero hacer aquí al Parlamento es si seremos capaces de contribuir a ello o si vamos a asistir a otro ejercicio de una causa general contra el país, como ya se hizo con la última moción que fue aprobada por este Parlamento. Creemos sinceramente que la mejor contribución que podemos hacer es apoyar la misión de UNASUR y la misión que realizarán los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador en los próximos días, y espero que la alta representante también contribuya a apoyar esa misión, porque evidentemente en el Pleno en marzo tenemos dos opciones, o hacer esa causa general o apoyar los esfuerzos de UNASUR para una despolarización de la situación en Venezuela. Muchísimas gracias. Grazie. La parola Muchas gracias. Señor Castaldo, en nombre del Grupo EFDD, 1 minuto y medio. Muchísimas gracias, señor presidente. Comparto con los colegas que la crisis de Venezuela no me parece más que uno de los capítulos adicionales de ese choque político energético en el que estamos asistiendo en los últimos meses. Ni más ni menos que lo mismo que pasa en Ucrania. Y no es un secreto para nadie que en los últimos 15 años Venezuela y Rusia han celebrado acuerdos de cooperación económicos y más de 47 acuerdos especiales de cooperación. Miles y miles de millones de euros que Rusia ha invertido en Venezuela. Está cayendo en picado el precio del petróleo, $57 el barril, y esto parece la puntilla para Venezuela, aunque no sabemos claramente si los países productores que lo han desencadenado son uno de los operadores principales o están cambiando de lugar o son autónomos. Nuestro papel como Unión Europea y como protagonista mundial de esta escalada titánica significa que vemos, y aplico aquí terminología futbolística, estamos a punto de ser árbitros a favor de la paz, porque demasiados discursos por un lado y hechos claros por otro, la muerte de un joven y este asunto que debería utilizarse para que intervenga el consenso en la magistratura. Vamos a mantener la pauta firme y queremos seguir luchando contra todo tipo de violación de derechos humanos y limitación del derecho de expresión, pero tampoco podemos permitir injerencia impropia en un Estado soberano con verdades prefabricadas. Dentro de poco esperamos que se celebren elecciones libres y no violentas en Venezuela, porque no queremos que el asesino de Roa vuelva a ser como el asesino de Francesco Ferdinando. Queremos pensar en los grandes países suramericanos para mediar aquí. En nombre de los no inscritos, el señor Epikideios, 1 minuto. Gracias. El 19 de febrero fue encarcelado el señor Ledezma, alcalde de Caracas, por oponerse al señor Maduro. Como sabemos, no tenía una orden de detención y no se especificaron cuáles eran las acusaciones vertidas contra él. El caso del señor Ledezma, como era previsible, ha sensibilizado a la opinión internacional. Y eso es exactamente lo mismo que el responsable del tercer partido griego, Amanecer Dorado,
pasó por, ya que, como saben, de manera injusta acabó también en la cárcel. Está muy bien, señor presidente, está muy bien que digamos de repente que somos sensibles a lo que ocurre en Venezuela y que nos oponemos a la violación de los derechos humanos, independientemente de dónde se produzca, pero en el fondo es una actuación hipócrita simplemente tener una toma de posiciones parcial al respecto. Sería mucho más justo y serían ustedes mucho más convincentes en cuanto a las sensibilidades políticas si convenciesen a Grecia de que acabase con esta situación que no le gusta a nadie. Elmar Brok. Gracias, señor Elmar Brok, 3 minutos. Facoltà. Herr Präsident, Herr Kommissar, Kollegen. Señor presidente, estimado comisario, colegas, Venezuela es un país rico, potencialmente uno de los más ricos, pero un sistema económico equivocado, la financiación de dictaturas en todo el mundo, pues sencillamente han dejado al país verdaderamente agotado. Y entonces nosotros tenemos que ver esta situación y los índices de corrupción altísimos y tener en cuenta que en la crisis pues tenemos un 68% de inflación y también una escasez crítica de bienes básicos. Evidentemente es ese tipo de socialismo el que después desarrolla pues teorías verdaderamente para decir que se están todos compinchando contra él, ¿no? Pues son los alcaldes, son el malvado gringo del norte, y en ese sentido pues lo que pretenden es con esta propaganda desviar la atención y al mismo tiempo meten a la oposición en la cárcel, sencillamente tener larguísimas discusiones en la televisión sobre lo que no puede hacer la oposición y después decir, sí, vamos a esperar a lo que digan los jueces que además estamos nombrados por este régimen y después queremos además elecciones libres. De manera que ese es el círculo verdaderamente que constantemente se constata en este tipo de sistemas. Y después nuestro anterior presidente pues iba a Gaddafi, a Teherán, etcétera, y después se liberaba las fiestas de la Cuba libre y todo esto se financia y verdaderamente las consecuencias al final son las que son para la gente. A mí me parece que esto es un ejemplo absolutamente insoportable y muestra claramente que este tipo de socialismo no funciona. Y sencillamente se mete a la gente en la cárcel. Se dice, bueno, las manifestaciones son un ataque a la libertad, lo que se quiere hacer es derrocar a la... Pero bueno, ¿qué hacen ustedes en España en este momento cuando hacen manifestaciones? Es decir, porque hay que tener en cuenta que la situación es realmente de oro en comparación con la que el socialismo ha conseguido en Venezuela, y entonces ustedes tienen que ver que esto es una situación en la que hay que constatar que ante este tipo de enfrentamientos, pues aquí la izquierda considera que sencillamente puede poner la democracia fuera de juego porque ella misma ha fracasado. Esto sencillamente se disculpa con el pasado, habla del futuro y fracasa en el presente. Yo creo que estos métodos, pues teníamos que decir claramente que con esto sencillamente uno no se puede salir adelante. Y después, cuando estuvimos aquí con el Leopoldo Lobos en el Parlamento Europeo y cuando yo veo sencillamente que se ha detenido a Antonio Ledezma y también a otros y veo verdaderamente lo que está ocurriendo allí en las cárceles, pues esto es un régimen dictatorial absolutamente insoportable, que se ha puesto la máscara social, pero que en realidad pues no consigue conseguir sus propios objetivos. Pero bueno, si son verdaderamente tan gloriosos, y como son tan gloriosos, pues entonces se puede dejar la democracia al margen y se puede empezar a actuar con violencia para conseguirlos. Y esto no se puede hacer cuando uno considera que sencillamente uno tiene la verdad absoluta. Y esto es uno de los ejemplos que estos sistemas de la izquierda no democrática, democrática, no es el camino que nosotros deberíamos apoyar. Esto va en contra de los derechos de los hombres y esto desde luego no es un ejemplo para nosotros. Muchísimas gracias. Honorable Brok. Gracias al señor Brok. Gracias. Hay una tarjeta azul para usted. ¿La acepta? De parte de la señora Malina. 50 segundos. 50 segundos de tarjeta azul. Ha mencionado España y si sabemos y qué es lo que está pasando en España. Pues bien, si hubiera leído últimamente el último informe de la ONU, vería cómo se condena a España por esa reforma de la ley Mordaza, donde están metiendo a los sindicalistas y a cualquier persona que vaya en contra del gobierno en la cárcel, en la cual hay muchos. Por lo tanto, usted, que es presidente además de la Comisión de Asuntos Exteriores, debería de conocer cuál es la realidad de nuestro país para no ponerlo como ejemplo en ese sentido.
Grazie. Prego, onorevole Brok. Gracias, señor Brok. 50 secondi. 50 segundos para responder. Sé que España está saliendo de una gran crisis con gran esfuerzo y que ya ha salido. Sé que en España hay libertad de prensa y medios de comunicación libres en general y que la oposición no está subyugada y que hay una libre competencia y un gobierno que se somete a esa libre competencia y que no mete en la cárcel sistemáticamente a los opositores. Creo que esa comparación de una democracia europea con una dictadura latinoamericana es ofensiva para el que ha hecho la pregunta, que no ha entendido lo que es democracia parlamentaria y que no tiene que ver con... A usted le viene bien la violencia, no ha entendido nada. Joseph Stalin lo hacía igual. Dentro de la misma ideología están ustedes. La parola all'onorevole... Gracias, señor Brok. Señora Valenciano, 2 minutos. 1 minuto y medio. Presidente, yo de ninguna manera comparto una causa general contra Venezuela, pero tampoco quiero esconderme de la defensa de los demócratas, de todos los demócratas que están en Venezuela. Y con todo el respeto a los ciudadanos y a las instituciones venezolanas, hoy tenemos que decir que estamos preocupados por la situación por la que atraviesa este querido país. No solamente la última noticia de la muerte de un niño de 14 años en unas manifestaciones, sino también la detención del alcalde de Caracas, que yo creo que ha traspasado los límites de lo que tiene que ser el respeto al ejercicio de un cargo electo. La convivencia de autoridades políticas elegidas de distinto signo, de distinta sensibilidad, debe ser normal en democracia y también debe ser que estas autoridades estén protegidas por el imperio de la ley. Para ser una democracia no basta solo con hacer elecciones democráticas, debe respetarse también a la oposición y debe protegerse a aquellos ciudadanos que comparten lo que defiende la oposición. Los partidos políticos, las organizaciones políticas deben trabajar con libertad en un sistema democrático y no se puede criminalizar a los dirigentes políticos, como está sucediendo en Venezuela en algunos casos con los líderes de la oposición. Creemos, además, que la polarización política, la crispación, no ayuda en nada a resolver los verdaderos problemas que tiene el país. Y al expresar esta opinión, no estoy conspirando contra Venezuela, al contrario, desde mi punto de vista, actúo y hablo como defensora y amiga de los venezolanos. No es nuestra misión tampoco dar recetas a gobiernos soberanos, a países soberanos, pero sí pensamos que todos los representantes políticos venezolanos deberían construir un espacio de diálogo democrático real, porque será la única manera de poder abordar los problemas que en este momento enfrentan. Hay que defender a los demócratas y un alcalde elegido por sus ciudadanos es un cargo al que hay que apoyar y defender. Yo no sé si en Venezuela hay presos políticos. Lo que sí sé es que hay muchos políticos que están presos. Eso lo podemos afirmar. Y como presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos de este Parlamento, y creo que represento a una gran mayoría de nuestros colegas, creo que debemos pedir la liberación del alcalde de Caracas y de los demás políticos detenidos. Así lo recomendó en agosto el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas y asimismo se ha manifestado la Organización de Estados Americanos en su Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ayer mismo la OEA manifiesta su preocupación y expresa al Gobierno de Venezuela que es incompatible con los estándares internacionales que los civiles estén presos en cárceles militares. También eso tenemos que subrayarlo. En definitiva, creo que el Parlamento Europeo debe unir su voz a la voz de todos los demócratas venezolanos para que construyan un verdadero marco de diálogo y que sea posible el desarrollo de la democracia en Venezuela. Gracias. Muchas gracias. Atrás, proszę. Y a continuación tiene la palabra la señora Dita Haranzova, del Grupo ALDE, minuto y medio. Gracias. Una pregunta. ¿Dónde está la alta representante esta noche? ¿Qué más va a hacer falta para que la señora Mogherini levante su voz en contra de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela? En diciembre, el Parlamento adoptó una posición clara sobre la persecución de la oposición democrática. Estoy francamente sorprendida por la falta de respuesta de la alta representante.
Hace un año arrestaron a Leopoldo López. Desde entonces hemos presenciado más arrestos y más abusos de políticos y estudiantes. Este viernes encarcelaron de forma violenta al alcalde Ledesma. Los venezolanos se manifiestan para decir que ya no pueden más. Las demandas del pueblo han caído en oídos sordos por parte de un gobierno que hace todo lo posible para ocultar sus fracasos. No podemos perder más el tiempo. Vuelvo a pedir al Consejo que empiece a considerar sanciones específicas contra funcionarios del gobierno de Maduro. Tenemos que mostrar que estamos junto a los venezolanos en su lucha por un futuro democrático. Para ello es fundamental que la Unión Europea adopte una postura común y fuerte. Tenemos que actuar ya mismo y de inmediato. Gracias. Gracias. Acepta en inglés el presidente. ¿Acepta una tarjeta azul del señor Brok? Yes? Okay. Mr. Brok, please. Frau Kollegin, Estimada colega, una observación preliminar y luego una pregunta. Teníamos una cita con la alta representante y habíamos acordado en qué debates iba a participar y en cuáles iba a hacer representar por comisarios. Lo ha hecho hoy. Se ha hecho representar por parte del señor Stylianidis. Esto es parte del acuerdo al que hemos llegado con la señora Mogherini, o sea, vicepresidenta de la Comisión, señora Mogherini, Parlamento. Existe este acuerdo, así que puede usted aceptar esa excusa de su ausencia, porque ya existe un acuerdo previo. Muchísimas gracias, señor Brok, por esta explicación más que una pregunta. ¿Quiere responder? With pleasure, as you said, there was no question, but Como bien decía usted, no hay ninguna pregunta. En todo caso, hemos debatido largo y tendido esta cuestión en este Parlamento. Yo he enviado preguntas escritas a la alta representante y de momento no he visto que exista ningún comunicado de prensa por su parte en cuanto a Venezuela. En todo caso, espero el próximo debate y quizás en ese momento encuentre tiempo para venir y debatirlo con nosotros. Thank you. Gracias. A continuación tiene la palabra la señora Zuber. Un minuto. Gracias. Nosotros también estamos bastante preocupados con lo que está ocurriendo en Venezuela. Los días 11 y 12 de febrero se desmanteló un plan en Venezuela con modus operandi que nos recuerdan al país en los años 70. La operación Jericó incluía desestabilizaciones en la calle con asesinatos para crear el caos, la utilización del avión de guerra Tucán, que vendría del extranjero porque los venezolanos no están operativos, e incluso un vídeo con encapuchados donde darían la noticia de la rebelión militar a través de 4 canales. Estaba previsto también asesinar al presidente y atacar a las sedes del gobierno, como ya se manifestó a través de la cadena Telesur, que sería la que aceptaría pasar lo que los golpistas decidiesen. Fue articulado con la complacencia de Estados Unidos, del propio Joe Biden, que llegó a decir que el gobierno de Venezuela no duraría mucho. Los que han participado están siendo investigados por atentar contra la seguridad del país. Se tiene que garantizar su seguridad, pero no está siendo así. Yo quisiera saber por qué. Obrigado. Pan poseł Igor. Gracias. Señor Šoltes, del Grupo de los Verdes, tiene usted la palabra. Señor presidente, queridos colegas, muchísimas gracias por darme la palabra. Cada país y cada pueblo escoge el régimen socioeconómico bajo el cual desea vivir. Como
En Venezuela también ha sido el caso. Hasta la llegada al poder del presidente Chávez, hubo 19 elecciones y desde su llegada al poder, en 18 casos, siempre ha sido el mismo partido el que ha ganado las elecciones. Esa decisión tomada hace mucho tiempo sobre el sistema socioeconómico de Venezuela se ve amenazada. Se ve que hay una serie de conflictos de valores y conflictos tensos en la situación actual que están reflejando una serie de choques. Nos llegan informaciones muy discrepantes, la verdad. Acerca de la situación en Venezuela nos llegan mensajes muy diferentes. Por una parte, parece que tenemos que respetar las decisiones del pueblo venezolano y por otra parte debemos oponernos a cualquier violación de los derechos humanos. Pero hay que fijarse también en la calidad de las informaciones que le llegan a uno. A veces esas informaciones pueden estar muy sesgadas. Por tanto, el rol del Parlamento Europeo es vigilar también este tipo de decisiones. Gracias. A continuación tiene la palabra el señor Gilles Le Breton. Un minuto para los no inscritos. Muchas gracias, señor presidente. Antonio Ledezma, alcalde de Caracas, está en prisión desde el 19 de febrero. Se le acusa por parte del presidente Nicolás Maduro de haber fomentado un derrocamiento y esta justificación no es creíble. En realidad, el presidente Maduro verdaderamente está entre la espada y la pared. Es un heredero del socialismo autoritario de Hugo Chávez y ha metido a su país en una crisis económica enorme que es incapaz de resolver. Y ahora se deshace de un adversario político susceptible de proponer una alternancia democrática. Esto es una petición inquietante. Acaba de aprobar un decreto autorizando a las fuerzas del orden a utilizar armas de fuego contra los manifestantes. Y si hay un golpe de Estado en Venezuela, desde luego es obra del propio presidente Maduro. La Unión Europea debería condenarlo. No importa que Antonio Ledezma haya tenido un pasado político controvertido. Lo que se juega hoy va más allá de su persona. Se trata de la suerte de la democracia en Venezuela. Merci, député. Now... Gracias. Davor Ivo Stier, 2 minutos. Gracias, señor presidente. Suele decirse que cuando termina el carnaval se caen las máscaras y que queda a la luz del sol la verdadera cara, la realidad así como es. Y esto es cierto sobre todo en Venezuela. La semana pasada terminó el carnaval, pero no solo en el sentido calendario, sino que terminó el carnaval de mentiras sobre la supuesta revolución bolivariana, sobre el supuesto socialismo del siglo XXI que era supuestamente democrático. Con el encarcelamiento del alcalde de Caracas quedó en total evidencia que en Venezuela no se respetan las libertades políticas, las libertades individuales, que en Venezuela no hay democracia. Es cierto que Maduro fue electo en elecciones democráticas, pero la democracia no es solamente votar un gobierno, sino también respetar a la oposición, respetar las libertades políticas y civiles. Y cuando un gobierno comienza a recortar esas libertades, a encarcelar a los líderes opositores, ese gobierno se convierte en un régimen autoritario. Y por eso digo que se han caído las máscaras, que el régimen de Nicolás Maduro se ha transformado lisa y llanamente en una dictadura. En la patria de Simón Bolívar, que con razón se lo considera uno de los libertadores de América, lamentablemente hoy aquellos que se dicen bolivarianos son los que atentan contra la libertad. Con el encarcelamiento de sus opositores, Maduro está dejando al pueblo de Venezuela en la penumbra de la dictadura, en la penumbra de la opresión y en la penumbra de la pobreza. Por eso tenemos que enviar un mensaje claro desde la comunidad internacional y también desde este Parlamento. Hay que decirle basta al régimen autoritario y dictatorial de Nicolás Maduro. Gracias. A continuación el señor Nicolás Caputo, minuto y medio. Presidente,
Con la risoluzione dello scorso dicembre. Gracias. A través de la resolución de diciembre pasado, el Parlamento Europeo ha demostrado que las protestas pacíficas contra el gobierno del presidente Maduro provocaron una oleada desproporcionada de violencia por parte de manifestantes, policía, miembros de la Policía Nacional y grupos armados sin control. Al principio de esas protestas, Venezuela empezó a vivir momentos de gran tensión y un chaval de 14 años, como se ha recordado, fue muerto por un disparo en una propuesta organizada en San Cristóbal. Las noticias que nos llegan de Venezuela son muy confusas y están fragmentadas todavía. Al presidente Maduro se le ha acusado de ese asesinato, pero el último 30 de enero hubo una operación de la Fiscalía que ha permitido ahora a la policía intervenir con armas de fuego ante manifestaciones. A la familia de este joven, este Parlamento y la Unión Europea deberían mostrarle que hacemos algo más. Condenamos esa utilización de la violencia en las manifestaciones contra Maduro. Nos parece inaceptable y deplorable ese tipo de prácticas. La Unión Europea, los Estados miembros y la alta representante Mogherini deben utilizar todos los instrumentos de los que tengan capacidad de uso para invertir la tendencia en Venezuela, instaurando un diálogo efectivo y productivo con las demás partes políticas, en un diálogo que permita a todos los protagonistas y partes encontrar soluciones productivas y duraderas que mejoren la situación actual del país. Gracias. A continuación tiene la palabra la señora Becerra Basterrechea. Un minuto. Presidente, gracias, comisario. Si en mi país, Europa, España, se encarcelara arbitrariamente a la oposición por hacer oposición y se detuviera a un alcalde electo por suscribir un manifiesto, si se permitiera a golpe de decreto usar armas mortales para reprimir manifestaciones y detener ilegalmente con acusaciones improbables, si en mi país, España, Europa, se permitiera secuestrar los medios de comunicación públicos y amenazar desde ellos a ciudadanos y organizaciones, a mí me gustaría que todos los demócratas del mundo acudieran a defender la democracia, los derechos civiles y los derechos humanos, sin miedo, sin demoras, sin doble moral, sin doble rasero. Señor Stylianides, no podemos esperar más. Que no sea su cartera de ayuda humanitaria lo único que podamos ofrecer a Venezuela. Que no sea solamente palabras, que no sea solamente promesas. Venezuela no puede esperar más. Hay 500.000 ciudadanos venezolanos en Europa y nos piden una acción determinada. Actuemos pronto y actuemos ya porque nos va en ello la razón de existir. Gracias. Gracias. Deputy Gabriel Mato. Gabriel Mato, 2 minutos. Gracias, presidente. Intervengo hoy ante ustedes con el dolor que produce el ver cómo un niño de 14 años pierde la vida por los disparos de la Policía Nacional Bolivariana y con la rabia de comprobar cómo un gran pueblo, el venezolano, vive bajo el terror de un gobierno que no respeta el Estado de Derecho, su propia Constitución y sus obligaciones internacionales. Y lo hago también para pedir que acabemos con la indiferencia, porque es la indiferencia la que parece que se ha adueñado de este Parlamento y del conjunto de las instituciones europeas frente a lo que está sucediendo en Venezuela. En este país, miles, millones de ciudadanos están viendo secuestrada su libertad por el simple hecho de no compartir la orientación o la forma de actuar de su gobierno. Cada día oímos que en Venezuela se ha detenido a autoridades, a líderes políticos, a ciudadanos honrados y humildes con peregrinas acusaciones de supuestos intentos de atacar al gobierno. Sabemos que en Venezuela se persigue, se ataca y se vulnera la dignidad de muchos ciudadanos que no se resignan a bajar la cabeza. Sabemos que en Venezuela no existe libertad de expresión o independencia judicial. Sabemos que miles de estudiantes venezolanos en todo el mundo están malviviendo porque el gobierno de su país tiene retenido el dinero que necesitan. Y lo que es más grave, sabemos que estudiantes, jóvenes y niños mueren por pedir a quien tiene que garantizarles su seguridad que dejen la represión. ¿Qué hacemos mientras tanto nosotros? Nada, o muy poco. Mostramos nuestra repulsa a través de resoluciones que luego tienen escasos efectos. Señorías, Venezuela vive una espiral de violencia, muerte y sufrimiento. Por eso reclamo a las instituciones de la Unión Europea una acción decidida para defender los derechos humanos y para asegurar que todos los venezolanos puedan vivir en libertad
y en unas condiciones aceptables de vida. Demostremos que la Unión Europea tiene algo que decir en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Now, Deputy Juan. A continuación, tiene la palabra el señor Carlos Sorriño, del Grupo S&D. Minuto y medio. Gracias, señor presidente. Señor comisario, la destrucción de la clase media tiene consecuencias brutales en el equilibrio de la sociedad. La crisis económica y política en Venezuela tiene que ser una lección que mantengamos. La fractura social que existe en Venezuela es de una gravedad extrema. Los derechos, las libertades y las garantías han sido cuestionadas de manera inaceptable. Cada vez es más necesaria una acción diplomática fuerte de la comunidad internacional. Venezuela tiene una constitución. La llegada al poder del régimen bolivariano, con algunas críticas y sospechas en cuanto a su transparencia, se hizo a través de unas acciones democráticas. En un momento de crisis es preciso hacer todo para que la solución sea también democrática y para que la constitución de Venezuela se respete. Ninguna resolución que esté al margen tiene que ser aceptada por la comunidad internacional o la Unión Europea. Una sociedad fraccionada ve en este caso que hay impulsos totalitarios que tienen que ser combatidos con igual fuerza, independientemente de dónde vengan. La crisis económica, sobre todo la caída de los precios del petróleo y la situación en los mercados, ha agravado la crisis política. Como vemos, la crisis económica ha agravado la crisis política y se ha incluido además la dimensión humanitaria. Nuestro papel no es atizar el fuego, sino apagarlo, y por eso es fundamental que se respete el Estado de Derecho en Venezuela y que se ejerza presión para que se respeten las reglas del Estado de Derecho por todas las partes en conflicto. Gracias. Do you accept, blue card? ¿Acepta usted una tarjeta azul del señor Castaldo? Señor Castaldo, adelante. Gracias por haber aceptado la tarjeta azul. He visto el equilibrio de su intervención, pero por eso le pregunto, ¿no cree usted que precisamente nos corresponde a nosotros como Unión Europea ser mediador y al lado de los demás países suramericanos de forma no invasiva, sino más ponderado y sosegado, para no causar estragos dentro de la sociedad venezolana? Gracias, señor Zorriño. Micrófono, por favor. Gracias. Hace poco estuve en una misión en una delegación internacional en Latinoamérica y todos los días sentimos que el modelo democrático y el modelo de Estado de Derecho de la Unión Europea es un modelo de referencia para estos pueblos. Nosotros no tenemos que imponer nuestro modelo, sino que lo tenemos que ofrecer como modelo de referencia. No tenemos que tener una actitud pasiva, sino activa. Gracias. Gracias. A continuación tiene la palabra Juan Fernando López Aguilar, del Grupo S&D. Adelante. Minuto y medio. Gracias, señor presidente. Como muchos en esta Cámara y en este debate, he tenido un conocimiento personal intenso de Venezuela y de su historia reciente. Como muchos en esta Cámara, profeso afecto y respeto por el pueblo venezolano. Y además, como canario, tengo un conocimiento directo de una tierra en la que hay al menos 500 originarios de la mía, censados en Venezuela, ciudadanos venezolanos, entre ellos buena parte de mi propia familia, tíos, tías, primos y primas, y sus descendientes venezolanos. He estado presente en vivo y en directo en más de un proceso electoral en Venezuela y, por tanto, no solo no me sumo a una causa general contra Venezuela, sino que no discuto la legitimidad de las victorias electorales del presidente Chávez en su momento y ahora de Nicolás Maduro. Ahora, como socialista europeo, como demócrata y como constitucionalista, aprendí hace mucho tiempo que no es verdad que la democracia consista en el gobierno de la mayoría sin más. No, la democracia exige el respeto de las minorías, la garantía de la función de la oposición y el respeto de la soberanía del individuo,
cuando te lleva la contraria, cuando expresa libremente, cuando se reúne y se manifiesta contra tu gobierno democráticamente elegido. Y este es el problema por el que este Parlamento cumple con su deber en expresar no solamente su preocupación, sino su protesta ante manifestaciones reprimidas con uso de armas de fuego por decreto que se llevan por delante la vida de un joven de 14 años, ante detenciones arbitrarias calificadas como tales por el Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, la detención arbitraria de Leopoldo López en una jurisdicción militar que no tiene razón de ser en su caso y la detención arbitraria del alcalde de Ledesma. Tiene que cesar ese uso de la violencia sistemático y tiene que cesar ese uso sistemático de la detención arbitraria contra los opositores políticos. Muchas gracias. Catch the eye procedure. Turno libre de intervenciones. Social Democrats Group, please. Señora Ana Gómez. El asesinato de un joven manifestante y la detención violenta sin mandato judicial y violando la Constitución de Antonio Ledezma, elegido en 2 ocasiones como presidente de la Cámara de Caracas, del Ayuntamiento de Caracas, son avances preocupantes en Venezuela después de lo afectado que se ha visto por la corrupción, la precariedad y cómo se han visto afectadas la libertad de expresión y otros derechos humanos básicos. No basta con hacer elecciones y alcanzar la mayoría para vivir en democracia. Es preciso que se respete a la oposición y se respeten las reglas del Estado de Derecho. Por eso exigimos la libertad incondicional de Ledezma y otros opositores presos y le pedimos al presidente Maduro que no entierre a Venezuela en esta espiral de conspiración, sino que empiece un diálogo pacífico e incluyente que permita a Venezuela alcanzar un acuerdo de transición nacional basado en la sociedad. Este Parlamento tiene que enviar cuanto antes una misión a Venezuela para contactar a los principales actores políticos del gobierno, la oposición, y alentar a que se alcance una solución democrática que mantenga el calendario electoral. Gracias. Señora Rodríguez, GUE Angel Group. Muchas gracias, presidente. Yo veo aquí muy poco equilibrio y creo que no es el mismo el cristal con el que se está examinando a Venezuela que con el que se está mirando a Ucrania o a Palestina. Y dicho esto, creo que el motivo es que se quiere sacar de en medio la Venezuela que no entra por el aro del capitalismo, que quiere defender sus recursos. Quiero también llamar la atención de este Parlamento, pues mientras aquí algunos están ejerciendo de defensores de la violencia del capital, están permitiendo en el Estado español penas de prisión para quienes ejercen el derecho a la huelga y una ley mordaza ampliamente cuestionada en foros internacionales como Amnistía Internacional o el Tribunal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con una reforma del Código Penal que nos convertirá en breve en terroristas a todos los activistas sociales y que además restablece la cadena perpetua bajo el eufemismo de la prisión permanente revisable. Quiero decir también que el guardia acusado de matar al joven ya está detenido y acusado por la Fiscalía de Venezuela. Gracias. Muchas gracias. Mr. Stelios Kologlou. Señor Stelios Kologlou. Κύριε Πρόεδρε, η κρίση πολιτική και κοινωνική της Βενεζουέλας οφείλει. Muchísimas gracias. La crisis política y social de Venezuela se debe al hecho de que desde hace 15 años pues la oposición no acepta que pierde las elecciones e intenta transformar esas pérdidas de elecciones en victorias con golpes de Estado y con levantamientos. Y pasaba lo mismo antes, cuando sencillamente se quiso derrocar al presidente Chávez, y cuando se le derrocó y cuando se le detuvo, pues los gobiernos occidentales pues no se han quejado, algunos incluso aplaudían ese golpe de Estado contra Chávez. De manera que, en vez de creer siempre a los medios de comunicación que habían organizado el golpe de Estado anterior, pues sería preferible que el Parlamento Europeo pues ejerciese su influencia e intentase convencer a la oposición venezolana de que tiene que intentar tomar el poder no armando gresca y con golpes de Estado, sino a través de las urnas, como se hace en cualquier país democrático. Gracias. A continuación tiene la palabra
Comisario, en nombre de la alta representante, comisario Stylianides, tiene usted la palabra. Thank you, Mr. President. First of all... Muchas gracias, señor presidente. Primero, déjeme aclarar que la alta representante, desde luego, se ha manifestado en público con su preocupación sobre el arresto del señor Ledezma. Esta es la declaración que se publicó ayer, ayer. Solamente lo quería aclarar. Y ahora, la Unión Europea, desde luego, quiere estrechar relaciones con Venezuela, tanto a nivel regional como a nivel bilateral. Nuestras relaciones con Venezuela son importantes y es esencial apoyar a Venezuela cuando ésta encara estos desafíos que se han descrito con anterioridad, mientras pues continúa respondiendo a los acontecimientos que se están produciendo y lucha por una reconciliación en el país. Va en interés de todos nosotros que se produzca un auténtico diálogo, tanto en Venezuela como con Venezuela. Nosotros pues tenemos una historia larga y compartida, tenemos estrechos lazos culturales con este país. Y además esta amistad por Venezuela, hay que decir, pues la única manera de garantizar pues la estabilidad y el progreso en esta nación es a través de un diálogo incluyente, un diálogo que efectivamente sea la única manera de reconciliar, siempre que se base en el respeto de los derechos humanos y evidentemente en la libertad de expresión. Muchas gracias, señor presidente, muchísimas gracias por la atención prestada. Muchísimas gracias, señor comisario, por esta intervención. Gracias también a todos ustedes por este debate. Quedamos por concluido y, como saben, se va a celebrar la votación en la sesión del mes de marzo. Pasamos a continuación a nuestro próximo punto del orden del día, intervenciones de un